En este vídeo vamos a resolver la estructura de tres compuestos muy relacionados para los que hemos registrado los espectros de infrarrojo, masas y de resonancia magnética nuclear de hidrógeno o protón. Hay muchas maneras de atacar la resolución de problemas estructurales, pero a mí me gusta hacer como cuando vas a un restaurante. Seguro que te lees la carta entera antes de elegir. Vamos a hacer lo mismo. Los entrantes son los espectros de infrarrojo. Vemos espectros abigarrados, con muchas señales, lo que nos puede sugerir compuestos aromáticos con tensiones CH por encima de 3000 cm-1. Lo más importante es que los tres tienen una señal intensa, en el entorno de 1700 cm-1, que podría pertenecer a un grupo carbonilo. Los compuestos 1 y 3 a menos de 1700 cm-1 y el compuesto 2 a más de 1700. Guardemos este detalle en memoria. Los entrantes no dan más de sí por el momento. Vayamos al primer plato. Los espectros de masas que parecen haberse registrado por impacto electrónico, lo que deducimos del dato de los 75 electronvoltios. La reproducción no es de muy buena calidad, pero los picos más a la derecha tienen una relación MZ de 110 en el compuesto 1 y de 126 en los compuestos 2 y 3. En el compuesto 3 nos aseguran que el pico a 126 corresponde a la masa molecular y que existe un pico M+2 con una intensidad de 4,9% respecto de la del pico molecular. Esto es una pista genial, porque nos sugiere la presencia de azufre, ya que los isótopos principales del azufre son los de masa atómica 32 y 34, este último con una abundancia natural del 4,3%. Es casi imposible obtener un espectro de masas con un pico M+2 con esa intensidad sin tener un átomo de azufre en la molécula. Hay varias páginas útiles en la Internet para obtener fórmulas moleculares a partir de masas, por ejemplo, ChemCalc. Si entramos 126 y ponemos como condición que la molécula tenga un azufre, el número de respuestas es 11, demasiadas desgraciadamente para resolver el problema sin más. Vayamos ya al segundo plato, la RMN de protón. Lo primero que vemos es una enorme similitud en los espectros. En los tres compuestos hay un singlete en la zona alifática y 2 o 3 señales complejas en la aromática. El singlete parece integrar en los tres casos para 3 unidades, o siendo estrictos para un múltiplo de 3. Si tomamos 3 unidades, las señales de la zona aromática también integran en conjunto para 3 unidades. El singlete puede ser inmediatamente atribuido a grupos metilo aislados, sin vecinos, porque si los hubiera mostrarían multiplicidad. Los desplazamientos químicos de los singletes son muy parecidos en los compuestos 1 y 3 a aproximadamente 2,5 ppm, mientras que en el compuesto 2 está mucho más alto, casi a 4 ppm. Este último sugiere un grupo metilo directamente unido a un oxígeno, probablemente de un éster, por estar prácticamente a 4 ppm, ya que un simple éter lo subiría a duras penas hasta 3,5 ppm. El estar unido a un oxígeno nos explica su ausencia de multiplicidad, porque los hidrógenos del metilo tendrían hidrógenos a 4 enlaces como más cerca. Recordemos el sabor de los entrantes, es decir, de los infrarrojos. ¿No habíamos paladeado grupos carbonilo? Si unimos un grupo metilo a un grupo carbonilo, también lo aislamos de los acoplamientos, porque los vecinos están lejos. El desplazamiento de los singletes a 2,5 ppm es compatible con grupos metilo unidos a carbonilo, mientras que el de casi 4 ppm lo es también, pero uniendo el metilo por el lado del oxígeno de un éster. También explicamos así las frecuencias de absorción del carbonilo en infrarrojo, menos de 1700 cm-1 para los compuestos 1 y 3, probablemente cetonas, y más de 1700 cm-1 para el compuesto 2, probablemente un éster. La zona aromática de los espectros de protón muestra 3 señales complejas que integran para un protón cada una. Si para empezar miramos el compuesto 1, descubrimos 2 dobles dobletes a 7,55 y 7,25 ppm y un triplete a 6,65 ppm. Un protón que muestra un doble doblete es porque está acoplado a otros 2 hidrógenos vecinos con constantes de acoplamiento diferentes. Midámoslas en la señal de 7,55 ppm. La distancia en hercios entre las líneas 1 y 2
o las 3 y 4 nos da una constante, y la otra entre las líneas 1 y 3 o 2 y 4. Son 1,6 y 7,4 hercios. En el protón a 7,25 ppm hacemos lo mismo, pero cuidado, porque la señal residual del cloroformo nos la han listado, pero se han olvidado de listar la línea 4. La distancia entre las líneas 1 y 2 es de 1,5 hercios y entre las 1 y 3 de 7,5 hercios. Por último, un protón que muestra un triplete es porque se acopla a dos vecinos con la misma constante de acoplamiento. Entre la línea central y cualquiera de las otras dos medimos una media de 7,5 hercios. El valor de las constantes nos sugiere que el protón triplete se acopla con los otros dos a través de una constante de 7,5 hercios que, como las señales están en la zona aromática, es típica de acoplamientos orto. Los otros dos protones sustentan una constante muy pequeña, de 1,5 a 1,6 hercios, lo que en un anillo aromático los sitúa a una distancia probablemente meta. En el compuesto 3 la situación es casi idéntica, si no fuera porque los dos dobletes están superpuestos y nos confunden un poco. Entre las señales extremas de ambos medimos distancias de 1,6 hercios, que corresponden a la constante de acoplamiento que mantienen en común. En el triplete medimos dos constantes aproximadamente iguales de 7,5 hercios, que debemos encontrar en los dos dobles dobletes anteriores. Empezando por las señales más a la izquierda y más a la derecha, con una regla encontramos las distancias buscadas, lo que nos lleva a averiguar cómo están superpuestos los dos dobles dobletes. Por su parte, en el compuesto 2 hay una diferencia sustancial, por más que parece muy semejante a los otros dos. No hay un protón que posea dos constantes grandes. El doble doblete a 7,5 ppm tiene constantes de 0,8 y 1,7 hercios. El de 7,05 ppm de 0,8 y 3,4 hercios y el de 6,4 ppm de 1,7 y 3,4 hercios. Así que la situación no puede ser la de un protón flanqueado por otros dos en orto, sino a lo sumo de dos protones contiguos separados de otro. En resumen, el compuesto 1 posee un grupo metilcetona y tres grupos CH aromáticos, que contribuyen con 82 unidades a las 110 que, según el espectro de masas, podría ser su masa molecular. Faltan por encontrar 28 unidades, en las que no puede haber hidrógenos porque no salen más en el espectro de protón. El compuesto 2 posee un grupo metoxicarbonilo y tres grupos CH aromáticos, que contribuyen con 98 unidades a las 126 que, según el espectro de masas, podía ser su masa molecular. Vuelven a faltar por encontrar 28 unidades sin hidrógeno. Por último, el compuesto 3 era como el 1, porque tenía un grupo metilcetona y tres grupos CH aromáticos, más un azufre que averiguamos por el pico M+2 de masas, que contribuyen en total con 114 unidades a las 126 que el espectro de masas nos aseguró que era su masa molecular. En este último caso, la falta es de 12 unidades sin hidrógeno, lo que casa perfectamente con un carbono. Por tanto, la fórmula molecular del compuesto 3 debe ser C6H6OS, que coincide con la quinta posibilidad ofrecida por la página ChemCalc. Para esta fórmula se calculan 4 insaturaciones y o anillos, de la que el carbonilo debe ser una de ellas. Las otras 3 insaturaciones y o anillos cuadran bien con un anillo de tiofeno, en el que podemos incluir el azufre y el carbono que nos faltaba, que es el que sustenta el grupo acetilo. En el espectro del compuesto 3 había un protón triplete con dos constantes de acoplamiento grandes, lo que sugiere que está flanqueado por dos hidrógenos en orto. No hay otra posibilidad que la del 1-acetiltiofeno. El compuesto 1 es idéntico, salvo por el azufre. Las 28 unidades de masa que faltaban se pueden atribuir a un carbono y a un oxígeno, que dan una fórmula molecular C6H6O2, con 4 insaturaciones y o anillos. Abreviando la historia, todo ello es compatible con el 1-acetilfurano. El compuesto 2 tenía un grupo metoxicarbonilo y también una falta de 28 unidades de masa, es decir, un carbono y un oxígeno. La fórmula molecular es ahora C6H6O3, que también presenta 4 insaturaciones y o anillos,
pero recuerda que las constantes de acoplamiento no eran compatibles con 3 grupos CH consecutivos, sino con 2 juntos y otro aislado. Eso solo ocurre en el 3-metoxicarbonil furano. Problema resuelto. Hasta el próximo.